bueno, a medida que vayan conectándose los demás compañeros, pues vamos reuniendo a todos los que estamos en este grupo. Bien, para el día de hoy, pues tenemos una actividad en donde todos vamos a participar, es decir, ustedes, yo, ¿verdad? Y vamos a estar ahí participando, ¿verdad? En la actividad que tenemos para el día de hoy. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartir precisamente lo que es la agenda del día. Les voy a empezar a compartir pantalla para que podamos observar lo que tenemos para el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes me indican por favor cuando ya puedan observar la pantalla. Vamos a ver por acá. Creo que ya se observa, pero ustedes me dirán. Ahora se observa, licenciado. Ah, muy bien, muchas gracias. Bien. Entonces, según la agenda, pues siempre el espacio de preguntas, ¿verdad? Por si ustedes tuvieran alguna duda sobre las actividades que vamos a tener o clases anteriores. Vamos a hablar sobre la clase de mañana. Vamos a tener hoy una actividad, ¿verdad? O un pequeño taller interactivo sobre las evaluaciones. Evaluación escrita, evaluación por proyectos y gamificación. Son las tres que vamos a ver el día de hoy. Bien. Y por último, conclusiones de la clase, ¿verdad? O conclusión de la clase, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y pues no sé si ustedes tienen alguna duda sobre las actividades que se vienen o eh, sobre sesiones anteriores, si tienen alguna duda o algo. ¿No? Bien, permítame. Vic, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo tengo una duda con el texto paralelo. Ajá. En el texto paralelo podemos incluir también el material que hemos trabajado en los ensayos. Sí, así es, correcto. Igual lo de los proyectos. Sí, correcto, así es. Muy bien, gracias. Gracias. Bien, entonces voy a explicar ahorita algo sobre, en general, ¿verdad? Sobre la clase. Vean que hemos hecho algunas actividades que no tienen directamente que ver con la zona, ¿verdad? Pero sí quiero tener comprobación de esos trabajos. Por ejemplo, si se acuerdan de las actividades que hemos hecho, pues hemos tenido a bien reflexionar sobre videos, ustedes han colocado ahí sus comentarios, ¿verdad? Algunas reflexiones también que ustedes han tenido a bien colocar en archivos, ¿verdad? Y eso está bastante interesante. Pero así como la actividad que vamos a trabajar hoy, pues vamos a tener evidencia de esa actividad. Entonces me gustaría tener evidencia de esa actividad, digamos, directamente que esté en el Classroom. Entonces, ¿cómo o qué es lo que yo voy a hacer? Voy a crear una parte, ¿verdad? Para anexos, así le voy a poner, ¿verdad? Con ese título, anexos, y ahí vamos a colocar todo lo que tenga que ver respecto a la clase, ¿verdad? Pero que no sea directamente actividades que sean, digamos, presentadas como para punteo, sino que sean actividades nada más de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, como la que vamos a tener el día de hoy. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, primero para evidenciar los trabajos que hemos hecho, ¿verdad? O cómo hemos manejado el curso. Y segundo, para que ustedes tengan ahí también anexos precisamente para su texto paralelo, ¿sí? Si ustedes desean poner ahí anexos. Entonces, voy a crearla después de la clase, así que todo lo que hagamos hoy, guárdenlo, ¿verdad? Lo vamos a trabajar en grupo, pero cada uno puede ahí pedirle al coordinador o coordinadora de su grupo que vaya compartiendo los documentos o las imágenes o las diapositivas que ustedes vayan presentando el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar sobre la clase de mañana primero, ¿verdad? La clase de mañana entiendo que pues muchos de ustedes trabajan, ¿verdad? Y no trabajan como maestros, por lo tanto, pues no son vacaciones para ustedes, ¿verdad?
Estos días han sido, me imagino yo, bastante corridos, han tenido que salir a hacer compras para la comida, para compartir con la familia, o qué sé yo, han sido actividades bastante corridas. Entonces, pensando precisamente en eso, y me he dado cuenta que, por ejemplo, en escuela de vacaciones, los días que más se acercan a la Nochebuena son los días que menos estudiantes hay, y a mí sí me gustaría que en ese sentido, pues, no hayan poquitos estudiantes, ¿verdad? Eh, Pensé en hacer una actividad asincrónica. La actividad asincrónica no nos vamos a conectar, pero consiste en que ustedes, la misma actividad que hagamos el día de hoy, la repliquen el día de mañana. Ya lo van a entender mejor cuando empecemos a hacer las instrucciones, ¿verdad? Pero lo hagan mañana con dos temas, ¿verdad? Que sería la evaluación oral y la evaluación por concurso, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando un poquito más acerca de eso para que ustedes se lleven esa idea, ¿verdad? Entonces, esa sería la actividad, y pues necesitaría de que ustedes me digan si están de acuerdo o no, ¿verdad? En que sea sincrónica y solo tengan que subir el documento. El documento no lo tienen que subir mañana, sino que lo pueden subir el día lunes, ¿sí? De lo que trabajen, puede ser que no lo trabajen mañana precisamente, ¿verdad? Pero sí tendrían que trabajarlo y lo pueden subir el día lunes. Pero no sé si ustedes están de acuerdo con la idea. ¿Sí, Darling? Sí, ¿Los demás qué, licenciado. sí? ¿Los demás qué opinan? En mi caso creo que está bien, licenciado. Sí, Sí, está bien, licenciado. sí, ok. Sí, siempre es bueno que lo platiquemos por si a alguien no le conviene o no lo desea, pues está bien que lo pueda expresar, ¿verdad? Pero creo que la mayoría está de acuerdo, así que lo vamos a dejar así entonces. Bien, entonces, ¿qué actividad vamos a hacer el día de hoy? Bien, yo les hablé, si ustedes se recuerdan en clases pasadas, les hablé sobre cómo evaluar matemática, ¿verdad? Y les hablaba precisamente de algunas formas que nosotros podíamos evaluar matemática que no fuera la de siempre, ¿verdad? Preguntas, haga tal operación y listo, ¿sí? Sino que fueran, pues, o que pudiéramos plantear diferentes formas de poder evaluar, ¿verdad? Si se recuerdan, pues entre ellas estaba la evaluación escrita, ¿verdad? Que pues la evaluación escrita la podemos hacer con ejercicios recreativos, ¿sí? Estaba la evaluación oral, que por ejemplo, les ponía el ejemplo yo de cómo evaluaba un docente, ¿verdad? Con nosotros, y que pues nos iba haciendo preguntas de respecto a la teoría, ¿verdad? O incluso pueden ser en matemática respecto a ejercicios en concreto, ¿verdad? ¿Cómo resolver tal ejercicio, verdad? ¿Cuál sería el procedimiento para resolver cierto ejercicio? Que vayan contestando, y mediante eso se va asignando cierto punteo. Estaba la evaluación también por proyectos, ¿verdad? Pues precisamente se deja un proyecto a largo plazo, ¿verdad? O a mediano plazo para el estudiante, y cuando se presente el proyecto ya se evalúa, ¿verdad? La presentación de ese proyecto, ¿verdad? Puede ser un proyecto individual, ¿verdad? O sea, para cada estudiante, o puede ser un proyecto en grupo. Estaba la evaluación por concurso, que es, por ejemplo, cuando el estudiante compite contra otros, ¿verdad? Y de esa manera se va evaluando no solamente la capacidad que tiene en cuanto a conocimientos de la materia, ¿verdad? O del área, sino que también se va evaluando respecto a otro tipo de competencias, ¿verdad? ¿Sí? Y estaría la evaluación sobre gamificación, que es a través precisamente del juego y de básicamente la escalada de niveles, y ver cómo progresa el estudiante en ese ámbito, y de acuerdo a eso obtener un punteo, ¿verdad? Ahí sí hay clasificaciones de acuerdo a ciertos, bueno, hay clasificaciones de acuerdo al desempeño, y esas clasificaciones son las que dan el punteo al estudiante dependiendo en qué lugar vaya quedando. ¿Sí? Entonces, pues prácticamente esas serían las 5 formas de evaluar que yo les presenté. Y pues en eso vamos a estar trabajando el día de hoy. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a mostrar 3 maneras de evaluar: la evaluación escrita, la evaluación por proyectos y la evaluación por gamificación. Voy a explicar, voy a dar un ejemplo, ¿verdad?
Ustedes deben ir tomando las características principales. Si ustedes tienen alguna duda, preguntar, ¿verdad? Y luego, por grupos, yo les voy a colocar salas para que puedan trabajar. Les voy a dar de 10 a 12 minutos para que trabajen y van a hacer ustedes un modelo de evaluación con la temática que estemos viendo, ¿verdad? Si es escrita, pues según lo que yo expliqué de cómo se debería hacer una evaluación escrita, pues ustedes hacen un modelo, ¿verdad? Y a partir de ahí, volvemos a la clase o a la sesión principal, a la sala principal, y al azar yo voy a elegir un grupo, ¿verdad? Y para que nos comparta o nos exponga brevemente su documento, ¿verdad? Como les digo, pues este documento al final de la clase ustedes lo suben a esta parte de anexos, ¿verdad? ¿Sí? Para que haya constancia de lo que trabajaron, ahí sí lo suben todos los grupos, ¿sí? O sea, todos los grupos suben a la plataforma el documento que realicen, pero solo uno lo va a exponer, ¿sí? De igual forma, ¿verdad? El siguiente tema es evaluación por proyectos. Les doy un ejemplo de cómo sería una evaluación por proyectos. Ustedes hacen un modelo, ¿verdad? En unos 10 a 12 minutos también, hacen un modelo. Al azar selecciono a otro grupo distinto al que pasó de primero para que lo exponga, ¿sí? Y ahí cerramos esa parte, ¿verdad? Luego, por último, sería la evaluación conforme a la gamificación o por gamificación. Les explico cómo podríamos hacer para evaluar matemática con gamificación y luego ustedes plantean una idea, ¿verdad? Hacen un modelo, también en 10 o 12 minutos se ponen de acuerdo, vuelven a la sala principal, presenta un grupo al azar y todos también suben ese documento, ¿sí? Entonces, no sé si se entiende la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Por si hay alguna pregunta. Todo bien, Lick, gracias. ¿Todo bien? Ok, muy bien. Si tuvieran alguna duda, igual me pueden comentar, no tengan pena. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo podríamos hacer nosotros una o algún tipo de planificación, ¿verdad? Con respecto a aritmética o álgebra, ¿verdad? Que pueden ser los dos, cualquiera de los dos, de manera escrita. Entonces, les voy a mostrar el modelo según los exámenes que yo he hecho. Entonces, vean que acá está, pues el logo, perdón, me avisan cuando ya puedan ver la pantalla, por favor. Ya saber, Lick. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, aquí está el logo de la institución, el tipo de examen, ¿verdad? El grado, el bimestre, qué tipo de evaluación es, porque puede haber una evaluación parcial, puede haber una evaluación semanal, ¿verdad? El curso, el nombre de la persona y algunos otros datos, ¿verdad? Entonces, vea que el examen, pues, lo que pide nada más es el nombre, ¿verdad? Prácticamente. Y si ustedes quisieran agregar el carnet del estudiante o clave, ¿verdad? O alguna otra información que necesiten, pero por lo general yo solo pido en el examen nombres porque pues con eso ya me guío para saber quién está entregando el documento, ¿verdad? Bueno, vean que acá, por ejemplo, esto de ayer la pendiente, ¿verdad? Es una pregunta muy normal, ¿verdad? Es como las que todos vemos en el examen. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Por ejemplo, aquí como les conté, pues básicamente me dijeron que tenía que hacer varias preguntas sobre los ejercicios, ¿verdad? Porque tenía que tener mínimo 10 ítems o 10 incisos. Entonces, pues más o menos eso hice, ¿verdad? Pero les quería mostrar este. ¿Sí? Pueden utilizar ustedes problemas de palabras o pueden utilizar ejercicios recreativos,
¿sí? Por ejemplo, este número 5 que dice, para cocer 100 gramos de pasta es recomendable que la cantidad de agua utilizada dividida por 10 sea igual o superior a la cantidad de pasta, ¿sí? Entonces, hace la pregunta, ¿verdad? O indica la instrucción general. Exprese este problema en forma de inecuación y deduce cuál es la cantidad mínima de agua que es recomendable emplear. Entonces, este es un problema de palabras, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer los estudiantes? Pues prácticamente plantear la inecuación y resolver la inecuación para responder a esta instrucción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es un problema de palabras que ustedes podrían utilizar. Ahora, por ejemplo, hay situaciones en las que podemos hacer nosotros los problemas de palabras, ¿verdad? O podemos hacer un ejercicio recreativo. Ahora, este es un problema de palabras, evidentemente, ¿verdad? Ahora, un ejercicio recreativo, recordemos que conlleva otras características. Entonces, intentemos todos, ustedes me van ayudando ahí, si ustedes desean, pueden activar su micrófono, pueden escribir en el chat algunas ideas para retroalimentar, ¿verdad? Vamos a armar un problema de palabras que tenga también que ver con, por ejemplo, acá, si se dan cuenta, pues estoy evaluando interceptos, estoy evaluando inecuaciones, pero también puedo evaluar dentro de este mismo tema puedo evaluar ecuaciones, ¿verdad? Que sería un tema un poco más fácil como para hacer nosotros eh, algún ejercicio recreativo. Entonces, primero lo que tenemos que hacer nosotros es idear una situación donde tengamos que involucrar una ecuación y que esa situación precisamente pues tenga relación con la vida cotidiana, ¿verdad? O con la vida o con el contexto de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué situación se les ocurre a ustedes donde una ecuación tenga relación con la vida cotidiana? Ahí pueden pensarlo, no hay problema. Por ejemplo, cuando uno comienza con esto, a veces es un poco complicado. Ok, con los que tienen internet digo, vuelvo a repetir. Pensemos en una situación, ¿verdad? De la vida o del contexto, ¿verdad? Puede ser de nuestro contexto mismo, en donde nosotros tengamos que utilizar ecuaciones o veamos ecuaciones, ¿sí? A veces estos problemas, pues, cuando uno empieza, pues es un poco complicado, ¿verdad? Porque tal vez uno no se imagina dónde hay ecuaciones como en la vida cotidiana, ¿verdad? Pero podemos guiarnos por algún ejemplo. Por ejemplo, las ecuaciones, los problemas de ecuaciones que nosotros hemos visto en ejercicios que nos han colocado o que hemos hecho o incluso que hemos enseñado, pues es, por ejemplo, sobre edades, sobre si la edad de tal persona es X, por ejemplo, y la edad de tal persona es X más 2 y tal, estas edades suman tanto, cuál será la edad de cada quien, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Brian. Buenas noches, licenciado. Bueno, un momento donde se usa ecuaciones y tal vez no nos damos cuenta es como cuando vamos a comprar, Ajá. porque vemos tales productos y bueno, a mí me pasa, bueno, a mí, y yo hago mis cuentas, ¿verdad? Porque sería mentira decir que solo agarro y que paso la tarjeta. No, uno hace sus cuentas y dice tantos de este producto, tantos de este, son 500 y estamos haciendo ecuaciones, ¿verdad? Porque es como, estos son X, estos son y da un igual a un total. Entonces lo veo en las compras. Exactamente, cabal. Ah, por ahí va yo también. Ajá. Sí, de hecho en las compras se ven ecuaciones, ¿verdad? Sí. Entonces, supongamos, entonces para ese problema, ¿verdad? O para esa situación, creemos una situación en donde nosotros no sabemos, por ejemplo, eh, no sabemos cuánto cuesta cada producto, ¿sí? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo estaba intentando aquí crear uno, Ajá. como usted lo menciona, ¿verdad? Que tenga que ver con el contexto y con las fiestas que se vienen.
Ajá, de pirotecnia, estaba intentando crear uno aquí con volcancitos y con estrellitas. ajá. No sé si quiere que le mencione más o menos cómo lo llevo. Sí, sí, estaría bien. Ujú. ¿Sí? Dice, por ejemplo, que Andrea gastó 108 quetzales con 75 centavos Ajá, en la compra de volcancitos y estrellitas. ajá, Dice si en total compró 115 artículos ajá, y cada volcancito le costó unos 50 ajá, y cada estrellita 75 centavos. ajá. ¿Cuántos volcancitos y cuántas estrellitas compró? Ah, muy bien, ajá. Sí, se puede, ¿verdad? De hecho, esos dos, perdón, esos dos, ese tipo de problemas tiene dos variantes, ¿verdad? Uno, donde se puede, donde le pidan ustedes al estudiante la cantidad, ¿sí? De artículos, o donde le pidan al estudiante el precio de cada artículo, ya sabiendo la cantidad, ¿verdad? Sí, entonces se puede dividir en dos. Por ejemplo, el ejemplo de Mario es muy interesante porque lo que pide es la cantidad de cada uno con respecto al precio, ¿sí? Entonces, podríamos hacerlo así. Ahora, hay otro condicionante, ¿verdad? Antes de escribir el problema, ¿verdad? Pensemos en todas las condicionantes que tiene que llevar. Nosotros no vamos a preguntar, ¿sí? Si es un ejercicio recreativo, no vamos a preguntar cuántos de tal cosa, ¿sí? ¿Cuántos volcancitos o cuántas estrellitas compró, ¿sí? Esa no es la idea porque nosotros lo que en el ejercicio recreativo, nos recuerden que la idea es que se utilicen las cantidades para responder otra pregunta, ¿verdad? Para una pregunta que genere una opinión, ¿sí? Ahora, si tenemos nosotros que, vamos a hacer el problema entonces sobre volcanes y estrellitas, ya por la época y porque ya nos dio la idea ahí Mario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya tenemos esa idea, ya sabemos más o menos por dónde puede ir el ejercicio recreativo. Pensemos ahora en hacerle una pregunta al estudiante que no necesariamente tenga que ver con la cantidad, pero que tenga que usar la cantidad para responder esa pregunta, ¿sí? Entonces, a mí se me ocurrió una pregunta, pero me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué preguntas se les ocurren? Y en ese sentido es muy importante procurar contenidos y una clase por cierta matricular o por terminar un libro, sino que debemos darnos el tiempo necesario para que todo el grupo o la mayoría de estudiantes puedan tener una buena comprensión de cada uno de los temas que está tratando. Lo que ocurre cuando saturamos de contenidos apresuradamente es que no hay fijación de los conocimientos, sino que lo que podemos Po- ¿Podría repetir lo último, Candice? Que fíjese que se medio cortaba ahí la comunicación. ¿Sí? Se entrecorta un poquito ahí la comunicación, no, casi no le logré escuchar. Si lo puede ir escribiendo ahí en el chat, yo con mucho gusto lo leo y lo compartimos. O si intentamos otra vez hablar, tal vez ahorita ya funciona. Bueno, entonces vean, una pregunta que se puede hacer es, es por ejemplo, preguntar, ¿verdad? La persona de la que estamos hablando que compró
cierta cantidad de fuegos artificiales, debería, ¿sí? Con esas cantidades, compartir con sus amigos los fuegos artificiales. ¿Qué opinan ustedes sobre los fuegos artificiales, verdad? ¿Será que son buenos, son malos? ¿Por qué? ¿Sí? Tal vez es la segunda, tal vez no es una pregunta que involucre números necesariamente, pero hace reflexionar al estudiante. Bueno, entonces, ahora con esta idea, intentemos redactar, ¿verdad? Entonces, primero pongamos a un personaje, ¿sí? Vamos a colocarle algún nombre ficticio, Jaime, por ejemplo, ¿sí? Jaime, entonces, fue a la tienda y compró, ¿qué eran? Volcancitos y estrellitas. ¿Sí? Mario, por si me voy equivocando, usted me va corrigiendo, ¿sí? Porque es su... No, es su así está bien, ejercicio. licenciado, porque así te dedicas. Ah, volcancitos y estrellitas. En total, por la compra, gastó, ¿cuánto? 108, Ah, 108.75 quetzales. 108,75 quetzales, ¿sí? Cada volcancito costaba ¿cuánto? 1.50. 1,5 quetzales. Ajá. Y cada estrellita, ¿cuánto costaba? 75 centavos. 0,75 quetzales. Muy bien. Entonces, vean, esto es algo muy interesante, ¿verdad? Perdón, licenciado, solo faltó el dato, no sé si lo quiero tomar en Ah, sí. cuenta. El total de productos que compró fueron 115 juegos pirotécnicos. Ah, ¿no fueron 108? No, no, entre volcancitos y estrellitas compró 115 artículos, digámoslo así, ¿verdad? Ah, ya entendí, ya. Ah, sí, ese dato es importante. En total de... El total de artículos fue de 115. Ok, ahí está, ajá. ¿Sí? La pregunta entonces sería, ¿sí? Ah, bueno, pero... Ah, bueno, y lo que... Ah, sí, de estos, ¿verdad? Ajá, lo que queremos saber es cuántos eran volcancitos y cuántos eran estrellitas, ¿verdad? Ajá. Ah, Es así, así es. ahí está, ahí sí ya. Muy bien, ya me ubiqué. Ok. Este... Entonces, acá, por ejemplo, en lugar de preguntar, ¿son suficientes la cantidad? Porque la cantidad, la cantidad total ya la tenemos, ¿verdad? Entonces, podemos preguntar del total de volcancitos que tiene Jaime, ¿debería compartir con sus amigos? ¿Sí? Y otra pregunta que puede ser, por ejemplo, dependiendo, porque ¿qué opinas o qué opina, dependiendo de cómo traten ustedes a sus estudiantes, ¿verdad? ¿Qué opina sobre la venta y uso de juegos pirotécnicos? ¿Sí? Bueno, no vamos a resolver este problema por cuestiones de tiempo, pero solo lo vamos a analizar, ¿verdad? Entonces, a mí me parece interesante varios puntos, ¿sí? Uno es el uso de decimales, ¿sí? Creo que es importante que el estudiante se vaya acostumbrando, ¿verdad? Dependiendo del nivel, ante el uso de decimales. Este examen es para segundo básico, por lo tanto, yo creo que los decimales debería ser algo que podamos practicar, ¿sí?
Me parece bastante bien el uso de decimales. Luego vean que da los datos suficientes para poder ir realizando el ejercicio, ¿sí? Luego, otra cosa interesante es las preguntas, ¿verdad? Vean que no pregunta número, ¿verdad? No pregunta ningún número, pero para llegar a responder esta pregunta, sí tiene que obtener un número, ¿verdad? Para tener una referencia, ¿sí? No sabemos en qué proporción hay volcancitos respecto a estrellitas, ¿verdad? Eso lo tiene que descubrir ya después. Y luego, ¿qué opinas sobre el uso sobre la venta y uso de juegos pirotécnicos? Que es una pregunta de reflexión, ¿verdad? Es decir, que no necesariamente necesita, o sea, no necesita todo este contexto, ¿verdad? Pero es una pregunta que parte de este contexto, ¿sí? Bien, entonces, se pueden colocar, por ejemplo, 2 o 3, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que ustedes dispongan. Por ejemplo, aquí ya tenemos 2, faltaría colocar una más para que sea un examen interesante para el estudiante, ¿verdad? Que lo haga pensar, que lo haga opinar, ¿verdad? Sobre cuestiones matemáticas, ¿sí? Como les digo, pues por cuestiones de tiempo no vamos no vamos a resolver esto ni este, ¿verdad? Ni ninguno de los que está acá, solo es como ejemplo para que ustedes lo vayan tomando en consideración, ¿sí? Entonces, muchas gracias por el ejemplo, Mario. Me pareció bastante interesante para analizar por ahí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, nos vamos a reunir en grupos. Ustedes ya saben cuál es su número de grupo. Asígnense o vayan asignándose a las salas que les corresponden. Es decir, grupo 1, sala 1, grupo 2, sala 2 y así sucesivamente. Se reúnen, vamos a tener de aquí a vamos a ver, 40, a las y 50, ¿sí? A las 7:50 nos reunimos nuevamente para que ustedes procedan a hacer una breve exposición sobre los ejercicios que redactaron, ¿de acuerdo? Entonces voy a crear las salas y ustedes mismos se van asignando a su sala. ¿Sí? Ahí está. Ya habilité las salas, pueden asignarse. Y volvemos entonces a la sala general a las 19:50. Licenciado, disculpe, es que fíjese que al principio casi no le entendí. Tenemos que realizar una evaluación en la cual se presentemos, ¿verdad? Creo que es una por proyectos, una por concurso. Sí. Es una ahorita va a ser nada más, una por evaluación escrita. Sí, luego yo les voy a dar Ahorita es escrita. ajá, luego yo les voy a dar un ejemplo de cómo sería evaluación por proyectos y luego gamificación. Igual repetimos el procedimiento. Les doy el ejemplo, ustedes diseñan un modelo, ¿sí? Y luego lo presentan en clase. Ah, ok. Gracias, Ajá. licenciado. Muy bien. No tienen que ser muchos ejercicios, ¿oyeron? Creo que con 2 que hagan, suficiente. Gracias. Bien, pueden Licenciado, ir. perdone, ¿en dónde están las salas? Disculpe, para poderse agregar. No Fíjense las que veo. fíjense que las habilité, pero les tendría que aparecer ahí alguna opción, ya sea en su computadora o en su celular, para que se puedan asignar a alguna sala. Voy a revisar, gracias. Sí, si no me Viera, avisa y viera que aún no, licenciado. todavía no, Brian. ¿Qué grupo es No, usted? Si me puedes recordar. si no estoy mal, estoy el 2. El 2, va, voy a mandarlo. Cruz. Mario, ¿qué grupo es usted? El número 3, licenciado. Muy bien. Licenciado, ¿será que me puede enviar a mí al grupo 5? Le voy a Grupo agradecer 5, mucho. Juan, ¿verdad? Ajá, por favor. Muy bien, ahí estamos. Comunidad. Muy bien. Bueno,
Ya que todos estamos aquí nuevamente en la sala principal, yo sé que el tema pues a veces se hace un poquito corto, ¿verdad? Pero pues lo que ustedes hayan hecho, lo que ustedes hayan hablado, lo que ustedes hayan podido concretizar, ¿verdad? Entre el grupo para que lo puedan exponer en estos momentos, ¿verdad? Solo es para que hablen un poquito de cómo diseñaron el modelo de evaluación y listo, ¿verdad? No tiene que ser tan largo, nada más una muestra, ¿verdad? Sí, entonces le voy a pedir favor al grupo número 3, ¿sí? Que nos comparta qué fue lo que ellos pudieron diseñar. Perdón, no escuché el nombre. Grupo número 3, por favor. Y buenas noches, licenciado. Pues, si me permite, ahorita un momentito, comparto mi Adelante, no hay problema, adelante. pues acá con la premura del tiempo, ahora estábamos corriendo ahí buscando en la base de datos pruebas ahí para poderlas reciclar para la actividad, pero ahí estábamos pensando en dos propuestas, una que tuviera que ver con geometría, un problema que tenga que ver con geometría, y Ajá, el otro con aritmética, ¿verdad? En ok. el caso de geometría, pues acá tenemos solución de algunos triángulos, ¿verdad? Y identificación de algunos polígonos, ¿verdad? Ya no nos dio tiempo de escribir las preguntas, la pregunta que tuviera relación con lo que hoy estamos estudiando, ¿verdad? Pero estábamos hablando que, por ejemplo, una pregunta puede ser acá relacionada con que el estudiante dibuje, por ejemplo, el parque de su comunidad, ¿verdad? Y que pueda reconocer algunas formas geométricas de las que se están estudiando en la clase, ¿verdad? Se nos ocurría, por ejemplo, ¿verdad? O bien en su propia casa, ¿verdad? Y identificando algunas formas, ¿verdad? Muy básicas, ¿verdad? Eso es con relación al tema al problema de geometría. Luego, en el segundo problema, en el de aritmética, estábamos analizando uno que tuviera que ver con, por ejemplo, venta de combustibles fósiles, ¿verdad? En una gasolinera, ¿verdad? Además de que se le hacen preguntas sobre el total de galones vendidos y la cantidad que se vendió en ese día, también le agregamos la pregunta, ¿qué piensa sobre la contaminación por combustibles fósiles, ¿verdad? Para, de alguna u otra manera, pues tal vez hacer al estudiante también recapacitar, ¿verdad? Sobre el uso que estos, o mejor dicho, las consecuencias que estos combustibles tienen para el ambiente, ¿verdad? Únicamente, licenciado. Interesante, muchas gracias. Interesantísimo. Ok, bien. Me pareció una buena idea mezclar, ¿verdad? Problemas de palabras y ejercicio recreativo. Creo que es una muy buena mezcla para el estudiante, ¿verdad? El ejercicio recreativo lo hace pensar, ¿verdad? Pero los problemas de palabras nos interesa mucho, por ejemplo, el procedimiento y la respuesta específicamente, ¿verdad? Y las dos partes son importantísimas. Entonces, muy bien, gracias por el modelo. Creo que es un muy buen ejemplo. Excelente. Bueno, voy a continuar y les voy a presentar entonces a continuación lo que sería la evaluación con base en proyectos, ¿sí? Luego vamos a tener un descanso, luego nos reunimos en grupo y luego exponemos, ¿sí? Solo voy a darles el ejemplo de cómo sería esta evaluación con base en proyectos. Entonces, permítanme, me uno a la sesión con el otro dispositivo porque voy a presentar desde el celular. Entonces, ahorita estoy uniendo. Bueno, tengo que dejarme entrar, ¿verdad? A ver. Y bueno, en lo que hago esto, ustedes si quieren pueden ir adelantando con la asistencia. A ver. Voy a apagar mi cámara un ratito por este lado.
Y les muestro. Bueno, fíjense que el proyecto que yo dejé a mis estudiantes fue que hicieran una actividad lúdica, ¿verdad? Que hicieran un juego de mesa que tuviera que ver con matemática. No le di tema en específico de matemática, pero este se ajusta muy bien a aritmética. Y entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Fíjense que fue muy interesante. Hicieron un tablero, ¿sí? Ustedes lo pueden ir viendo por acá. ¿Sí? Y hay, por ejemplo, acá, este es el 1, este es el 2, en lugar del 3 hay una calavera, ¿sí? Esa calavera significa que el jugador que caiga en este espacio automáticamente pierde. Pi significa que puede, si él resuelve una de estas operaciones, ¿sí? Puede ganar puntos, ¿sí? Heal significa que puede utilizar su poder especial. Digamos, cada personaje tiene una habilidad especial diferente. Ah, perdón, no. Heal significa que es inmune, ¿verdad? En ese turno, o sea, no se puede, digamos, no se le puede hacer resolver una operación en ese turno, ¿sí? Sub significa que puede usar su poder especial. Cada personaje tiene un poder especial distinto. Luego, fíjense que este tiene diferentes fases, ¿verdad? O diferentes arenas, le llamaban los estudiantes. Acá, el participante, no sé si lo logran ver ahí, pero el participante cuando no complete una de las operaciones, ¿sí? Pierde 10 puntos de vida. En el siguiente pierde 20, en el siguiente pierde 30 y en el siguiente pierde 40. Bien, pues ellos diseñaron este tablero y diseñaron también estos personajes. Fíjense que estos personajes ellos los diseñaron conforme a su imaginación, básicamente, ¿verdad? Ellos hicieron el dibujo, lo pintaron. ¿Sí? Tal vez ahí no se logre ver bien. Por acá, ¿sí? Y cada uno, como les diría, perdón, como les digo, tiene una habilidad especial según en dónde vaya cayendo. ¿Sí? Por ejemplo, el primero puede cambiar de lugar, este que está por acá, este que está acá. ¿Sí? Dice que atrasa los demás 3 turnos. Este verde dice que, vamos a ver, por cada... se puede curar o puede recuperar cierta vida, ¿verdad? Y le quita a otros lo que recupera, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, ese es inmune a que le puedan poner, por ejemplo, operaciones, digamos, por 3 turnos. Cada vez que caen en esta casilla amarilla, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues así brevemente ellos diseñaron este juego de mesa y le pusieron poderes a cada uno de los personajes, le pusieron también cuánta vida tenía cada personaje. Bueno, y diseñaron, por supuesto, que dependiendo de la casilla en la que cayeran, iban a tener la posibilidad de resolver una operación, ¿sí? A veces más difícil, a veces más fácil, ¿verdad? Siempre con multiplicaciones. Y que dependiendo de si la resolvía o no, perdía o ganaba vida, ¿sí? Y en este caso, la intención era no solamente llegar hasta el final, ¿sí? Sino también llegar con la mayor cantidad de vida posible. Bueno, pues el juego es bastante interesante, ¿verdad? De eso se trató el proyecto, de que ellos pudieran hacer un juego de mesa, ¿verdad? Que tuviera que ver con matemática. Este fue el diseño más elaborado, más creativo, que involucró mucho más dificultad para hacerlo, ¿verdad? Lo hicieron en grupo y pues ese fue el proyecto, ¿verdad? Y precisamente esto sería la evaluación en el proyecto. Voy a dejar de compartir por ahí y me voy a conectar otra vez con la cámara de acá. Y bueno, la verdad es que es un juego muy interesante. Bueno, fue en la feria del PI que lo presentaron, fue para la feria del PI. Y pues a todos les encantó este juego. Todos estaban
emocionados con este juego, incluso maestros que eran de otro curso, que no eran de matemática, jugando ahí, ¿verdad? Para ver cómo era. Muy interesante. La verdad que yo prácticamente me lo robé, porque me gustó bastante. Les dije que si me lo podía quedar, me dijeron que sí. Y bueno, pues acá lo tengo. ¿Cómo se evalúa un proyecto? Bueno, ¿qué les recomiendo yo? Perdón, soy fan de las rúbricas, pero se puede calificar con una rúbrica, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de proyecto sea, porque hay diferentes tipos de proyecto. En mi caso fue un juego de mesa, pero hay otro tipo de proyectos que pueden hacer, incluso proyectos que se pueden mezclar con otros cursos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, no sé, a lo mejor. Bueno, hice también una actividad que tenía que ver con matemática y literatura, que se trataba de diseñar o redactar, ¿verdad? Un poema, un cuento, una fábula, algún género literario que tuviera que ver con matemática o que relatara algo de matemática. Y salieron cosas muy interesantes, la verdad. Creo que por ahí todavía tengo copia como de los documentos y eso, pero bastante interesante lo que diseñaron los estudiantes, ¿verdad? Y pues bastante bien, ¿verdad? Entonces, pues esa era la idea, ¿verdad? Que dentro de ese proyecto ellos desarrollaran otras habilidades y por supuesto evaluar conforme a esas habilidades que ellos van desarrollando, ¿sí? Perdón. Entonces, pues ese es el proyecto que yo les dejé, el proyecto que los estudiantes desarrollaron. Y pues esa es la idea que les dejo por ahí. Vamos a tener nuestro receso de 10 minutos. Vamos a regresar entonces a las 8:15. Les doy unos 10, 12 minutos ahí para que ustedes platiquen sobre qué proyecto podrían hacer, qué proyecto les dejarían a sus estudiantes y lo exponemos después, ¿sí? Entonces, descansemos esos 10 minutos, volvemos a las 8:15. Y continuamos entonces con las salas de grupo. Volvemos entonces. Voy a crear nuevamente las salas. Ustedes se van asignando, por favor. Y vamos a estar trabajando entonces en grupo. Ahí está. Vamos a estar trabajando nuevamente entonces en grupo para el diseño del modelo de una evaluación por proyectos. ¿Sí? Con la idea que pues, les pude comentar anteriormente, ya pueden irse ahí pues comentando ahí en su grupo cómo hacerlo, ¿sí? Nos vemos a las 28. Voy a continuar la grabación y le voy a pedir favor al grupo número 4 que nos pueda mostrar el ejemplo de cómo hizo el modelo para evaluar mediante proyectos. ¿Sí? Grupo número 4. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Pues discutiendo con los compañeros, realmente teníamos varias propuestas entre poderles asignar ya sea un trabajo asincrónico a los estudiantes en donde desarrollen primero la parte experimental y después poder en este caso ya llegar a la parte numérica y todo. Sin embargo, entre las otras propuestas también era crear un banco de contenidos, un banco de video creado por los propios alumnos. Entonces, ¿por qué razón? Porque discutiendo ahí con los compañeros, pues decíamos que entre los alumnos a veces pues la creatividad, nosotros nos hemos dado cuenta que en este tiempo hay muchos creadores de contenido, llamémosle así, que se dedican en diseñar videos e incluso hacerlos de una forma muy creativa. Tenemos como ejemplo a un youtuber, o podemos llamarle así, que es Javier Santaolalla, creo que es, que explica muy bien y muchos pues hemos utilizado incluso en algunas ocasiones videos de él para poder explicar o para poder proyectárselo a los alumnos y dicen,
ala, qué genial que utilizando incluso, creo que él utiliza superhéroes y todo para poder explicar varias de las cosas. Entonces, creo que como proyecto nosotros podemos proponer crear un banco de videos, tal vez asignando en este caso a ciertos temas o ciertos ejercicios a los alumnos, ¿verdad? Y entonces con ellos que puedan, en este caso, resolver y explicar y crear un montón de, incluso ejercicios de una forma indirecta, que ellos tengan varios ejercicios resueltos por ellos y pues de una forma creativa. Tenemos un ejemplo, bueno, es un video de un alumno, bueno, de un alumno mío, que realmente, pues, yo apliqué ya esto, lo del banco de videos. Voy a presentar solo una pequeña parte porque el video, pues, dura aproximadamente 4 minutos, que esa fue una de las condiciones que yo le di a los chicos, ¿verdad? Que lo lograran exponer de una forma breve. Y, pues bien, o sea, ellos en su creatividad creo que se desborda un montón al momento de que nosotros confiamos en ellos y podemos proponerle este tipo de actividades. Entonces, así rapidito voy a presentar este ejemplo de un chico que lo creó. Es un chico de 9º grado, es decir, de 3º básico, para que podamos visualizarlo así rapidito un poco de lo que él creó. Permítame. Ahí. Buenos días, tardes, noches, profe, no sé en qué hora será la que vea este video, ¿verdad? Pero, ¿cómo está, profe? Espero se encuentre re bien, todo correcto, yo que me alegro, no se la robé a ningún youtuber esa frase, pero bueno, el día de hoy estaremos aquí con este pequeño videito explicando y resolviendo un problema de matemáticas de uno de los cuantos temas que hemos visto en su clase, ¿verdad, profe? Porque ya sabe que, con usted, profe, ¿quién no aprende? Bien, el problema que vamos a realizar es el siguiente: 3 más 5i por 3 menos 5i más 2 más i, bueno, o sea, 2 más i elevado al cuadrado, todo sobre 6i elevado al cubo menos i. Hasta a simple vista parece un problema sencillo, pero también tiene su práctica o tiene su método, ¿verdad? Como usted nos ha enseñado. Bien, lo primero que realizaremos es fijarnos en el numerador, ya que esto creo que sería lo más importante, al menos desde mi punto de vista. Y bueno, como podemos fijarnos en el numerador tenemos lo que he dicho antes, por lo que hay posibilidad de factorizarlo y resolverlo posteriormente, ¿verdad? Al momento de factorizar nos va a quedar el resultado que se ve en pantalla del lado izquierdo. Del lado derecho ya está el resultado, o más bien los términos con sus debidas potencias. Por ejemplo, 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Entonces, una vez resuelto esto, operamos más bien los términos semejantes y nos quedaría un resultado final en el numerador de 37 más 4i. Esto teniendo en cuenta el orden de jerarquía operacional que hemos aprendido con el paso del tiempo y todo eso, ¿verdad? El denominador lo vamos a ver en este momento. En el denominador tenemos 6i elevado al cubo menos i. Sabemos de que i elevado al cubo es igual o es lo mismo que decir menos i, por lo que va a ser 6 por menos i. Eso es igual a menos 6i, y si a eso le restamos el menos i que está a la par, ya que son términos semejantes otra vez, nos da un resultado final de menos 7i. Y bueno, una vez tenido esto, ya podemos proceder a la multiplicación por el denominador. Sabemos de que el denominador de nuestra expresión o de nuestra fracción es menos 7i. Esto lo copiamos tanto en el numerador como denominador de otra fracción y vamos a realizar más bien una multiplicación lineal. Numerador por numerador, denominador por denominador. Como se ve en pantalla, aquí está el proceso escrito, por decirlo así, y del lado derecho ya tenemos el resultado de las multiplicaciones, que sería igual a menos 259i menos 28i al cuadrado sobre 49i al cuadrado. Sabemos de que i al cuadrado es igual a menos 1 por el patrón del valor de i, por lo que aquí en la parte superior se puede notar de que hemos cambiado o hemos cambiado el valor de i al cuadrado,
y ya nos quedaría pues realizar la multiplicación, ¿verdad? Porque estamos multiplicando un número por -1, por lo que sería el mismo número, solo que con el signo distinto. En este caso, menos 28 por -1 es 28 positivo y 49 por -1 es -49. En la parte inferior estamos realizando lo último porque básicamente ya podríamos dejar así la expresión, ¿verdad? El resultado. Pero todavía podemos dividirlo dentro de 7, ya que todos estos números, tanto en el numerador como denominador, son divisibles dentro de 7, para, pues así, simplificar. Entonces, básicamente, separamos los dos términos del numerador y los dividimos dentro de 7 junto con el denominador. Y nos va a quedar el resultado final que se ve en la parte inferior derecha de la pantalla. Así concluiríamos con la resolución de este problema. Espero le haya gustado el video, profe. Fue un video así súper rápido, pero creo que en las imágenes y con la explicación está bastante bien explicado. Tal vez no lo resolví así al mismo tiempo que iba explicando, pero yo lo que hice fue resolverlo, tomar capturas y ya, ¿verdad? Entonces espero le haya gustado el video, profe. Pase feliz tarde, día, no sé, noche. Adiós. Ok, pues esa es la propuesta. Creo que como lo hemos visto, los chicos cuando, o por lo menos en mi caso, digo yo, a veces no le damos la confianza a los alumnos y pensamos que ellos, su creatividad está limitada en ocasiones. Sin embargo, creo que cuando exponemos a nuestros alumnos a este tipo de actividades, nos damos cuenta del potencial que incluso nosotros, por lo menos cuando yo vi varios, esto es un ejemplo de varios videos que recibí porque era un banco de videos que creé, ellos mismos se motivaron y pues decían, ¿verdad? Que hasta incluso podían abrir un canal de YouTube para poder ayudar a los demás. Y con base a esto, pues salió un portal de una alumna que empezó a crear varios contenidos para mujeres, bueno, mujeres científicas. Un montón, o sea, el enfoque de la chica, de mi alumna, pues iba enfocado a esto y a mujeres científicas, ayudar a niñas que no tienen mucho acercamiento a la ciencia y pues me atrae mucho porque con base a estos proyectos pequeños se pueden generar muchas cosas. Entonces creo que esta es nuestra propuesta y pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Julio. Interesante propuesta, la verdad. Me parece algo innovador, ¿verdad? Pero algo que se adapta mucho a lo que los estudiantes tienen a su alrededor, ¿verdad? Es decir, crear contenido, ¿verdad? Y qué mejor que crear contenido matemático. Eh, pues por ahí noté algunas pequeñas cosas que modificar, pero recordemos que al final pues es un aprendizaje, ¿verdad? Y que pues lo importante es que ellos se animen, ¿verdad? Que creen cosas nuevas y pues ahí después vamos mejorando las diversas situaciones, ¿verdad? Pero me parece un buen proyecto que cada estudiante, imagino que esta actividad fue individual, ¿verdad? Eh, entonces me parece bastante bien, ¿verdad? Que ellos sepan, ¿verdad? Y conozcan porque no solamente van a alcanzar competencias en matemática, porque van a enseñar matemática, sí, esta es la intención, ¿verdad? Que enseñen matemática, sino que van a alcanzar otras competencias con respecto a tecnología y creación de contenido, ¿verdad? Me parece una propuesta muy interesante. Bien, les voy a dar la siguiente propuesta que sería la evaluación con respecto a gamificación, ¿verdad? Utilizando gamificación. Y yo diseñé lo siguiente con mis estudiantes para que ustedes lo puedan ver ahí. ¿Sí? ¿Me avisan cuando ya se puede ver en pantalla? Sí, ya se ve, Lick. Ok, bueno, la actividad para ellos era de matemática en los videojuegos, ¿verdad? Creo que ya se les había mencionado por ahí. Y pues para esa actividad los estudiantes tenían que escoger un videojuego que fuera de consola, de cualquier tipo de consola, o para celular, sin que se repitiera, ¿verdad? O sea, todos los estudiantes escogieron un videojuego distinto. eh, este, y lo que deberían hacer era describir qué matemática contenía ese videojuego. Ahora, esto no es gamificación en sí, pero se puede adaptar. Ahorita les voy a decir cómo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenían que hacer era llenar este cuadrito, ¿verdad? Y luego tenían que exponer, ¿verdad? En la clase
la relación que tenía la matemática con el videojuego. Muchos, pues, lo que hicieron fue poner un video del videojuego e ir explicando ahí, por ejemplo, bueno, en esta parte se puede observar que tiene tal y tal cosa de matemática, ¿sí? Bueno, entonces, eso era lo que tenían que hacer, ¿verdad? Tenían que colocar el nombre del videojuego, la descripción del videojuego, el tema de matemática que tiene, o temas, ¿verdad? De matemática que tiene el videojuego, ¿verdad? ¿Por qué eligió, por qué decidió ese videojuego? ¿Sí? ¿Qué propuesta tienen ellos para mejorar el videojuego si sienten que le falta algo, ¿verdad? ¿Y qué se necesita hacer o qué se necesita para hacer las mejoras, ¿verdad? Que el propio estudiante comenta del videojuego, ¿verdad? ¿Qué creen ellos que se necesita hacer? Porque ahí les daba yo la idea de que investigaran un poco más acerca del desarrollo de videojuegos, ¿verdad? Y una conclusión sobre la actividad que tenían que escribir mínimo 3 conclusiones. Entonces, ¿de qué se trataba? Por ejemplo, yo les puse un ejemplo y les dije, bueno, vamos a hacer el ejemplo de Mario Party. Y les puse el tráiler de Mario Party, pero no lo voy a poner aquí porque mi internet es Tigo también. Entonces, bueno, Mario Party es un juego, es un videojuego de tablero, ¿sí? Donde uno tira los dados, ¿sí? Avanza las casillas y cada casilla tiene cierta, ¿cómo les digo? Tiene cierta acción, ¿sí? Da 3 monedas, quita 3 monedas, pueden competir entre los mismos jugadores para hacer, para competir por ganar monedas. Puede uno comprar diferentes cosas en una tienda, ¿sí? Y cada casilla tiene como su diferente acción. El objetivo del juego es coleccionar la mayor cantidad de, sí, sí, la verdad es que entre Tigo y Claro lo menos peor, ¿verdad? Bueno, pero en fin, el objetivo es coleccionar la mayor cantidad de estrellas posibles y si se empaten estrellas, el criterio de desempate es monedas, ¿verdad? Quien tenga más monedas. Las monedas se pueden ir acumulando en el tablero, pero también se pueden acumular ganando después de cada ronda, ¿verdad? Digamos, cada ronda dura una participación o una tirada de dados de cada participante y al finalizar cada ronda hay un minijuego donde se participa por ganarse monedas. Hay juegos donde se ganan monedas exactas, que serían 10, y hay juegos donde se ganan un monto de monedas variable, ¿sí? Entonces, más o menos de eso se trata el juego, ¿sí? Bueno, pues resulta que yo les expliqué y les dije, bueno, ¿qué matemática podría haber en el juego? Yo empecé con algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, hay probabilidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que salga cierto número que yo necesito para caer en una casilla en específico? ¿Sí? Hay temas de probabilidad. Hay, por ejemplo, conteo, ¿verdad? ¿Por qué conteo? Porque pues nosotros primero vamos contando las estrellas que tenemos, vamos haciendo el conteo de monedas, ¿sí? Hacemos conteo también de casillas cuando nos movemos. Hay temas también, por ejemplo, de predicción, ¿sí? ¿Qué pasaría si o qué va a pasar si sale tal resultado, ¿verdad? O dependiendo de cierta acción, ¿qué es lo que pasaría, ¿verdad? Y pues les fui dando ahí como algunos ejemplos de lo que había en el videojuego, ¿verdad? Hay temas de aritmética también, como operaciones combinadas, ¿verdad? Cuando yo, si compro tantas estrellas a tanto precio, ¿cuál es el resultado en total de monedas, por ejemplo? ¿Verdad? En fin, pues les estoy explicando ahí varios temas, entonces ya ellos tomaron la idea y la intención era de que ellos analizaran eso mismo en otros juegos, ¿verdad? La verdad es que presentaron juegos muy interesantes y donde ellos podían observar bastantes cosas de matemática. De hecho, creo que no un problema, pero tal vez un error que cometemos muchos los maestros es pensar o tenerle miedo a que el estudiante haga, ¿sí? Porque muchas veces decimos, ay, es que tal vez no va a poder, o tal vez es mucho para él, o tal vez es muy difícil, ¿sí? Creo que con instrucciones claras, el estudiante puede movilizarse de una manera independiente y sacar un buen producto, ¿verdad? Como les digo, pues esa actividad a mí me funcionó de maravilla. Y pues unos 2 días antes de que se diera la actividad, yo les dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Y ahí es donde entra la gamificación. Yo llevé una consola para jugar con ellos. Les dije, bueno, vamos a jugar y jugamos Mario Kart, que es un juego de carreras, ¿sí? Bueno, jugamos Mario Kart, todos ahí en mi aula. Bueno, claro, yo tenía pocos estudiantes, ¿verdad? Pero jugamos todos ahí.
nos pusimos a jugar y todo, y después de las primeras 2 vueltas, yo les dije, bueno, ¿qué matemática podemos encontrar en este juego? A ver quién me dice. Y entonces les dije, vamos a hacer una lista, ¿sí? De temas de matemática que pudimos encontrar en este juego, pero temas de matemática que nosotros hayamos visto en la clase. Entonces, vayamos al libro o vayamos al cuaderno y veamos qué temas hemos visto y clasifiquemos ahí qué temas entran en este videojuego. Bueno, nos pusimos a hacer eso, sí, entonces era una competencia, no solamente por ganar en el videojuego, sino también por ganar en hacer ese listado o en a ver quién tenía más temas de matemática, a ver quién descifraba más temas, quién podía ver más allá de lo que normalmente se podría ver en un videojuego de temas de matemática, ¿verdad? Y así ellos podían ir analizando esa parte, ¿verdad? Y ahí es donde viene la parte de gamificación, porque había una clasificación, habían premios, el videojuego otorgaba algunos premios, ¿verdad? Y dependiendo de quién terminaba en la carrera, tenía derecho, por ejemplo, a decir primero su lista o a escoger el número que le tocara para decir la lista, ¿verdad? Entonces hicimos un tipo de competencia ahí para saber el orden para las listas, ¿verdad? Y cuál era la condición de esa evaluación. Bueno, la condición era primero que analizaran el juego y definieran qué temas de matemática había. Y segundo, que de acuerdo a ese listado de temas de matemática que ellos definían, ¿verdad? Que pues nos dieran, ¿cómo explicarlo? Que dieran a conocer, ¿sí? La relación de la matemática con el videojuego, ¿sí? Y entonces se hacía una clasificación, habían premios y todo, y el punteo se daba conforme a la lista que ellos entregaban, ¿sí? De temas en relación con el videojuego y si casaban o no, ¿verdad? Porque había que ver también, porque a veces los estudiantes solo colocan por colocar ciertas cosas. Bueno, pues en eso me enfoqué yo, ¿verdad? Y creo que es una buena forma de planificar para gamificación, ¿sí? Porque pues eso ayuda al estudiante también a crear espíritu de competitividad, pero sana, ¿verdad? Porque, digamos, interesaba que ellos ganaran en el juego, más o menos, ¿verdad? Sí, dentro del juego pues podía interesar que ellos quedaran en cierto puesto para tener cierto premio, ¿verdad? Para decidir ellos entregar el listado de temas. Pero lo que de verdad importaba era cómo ellos hacían esa relación, ¿verdad? ¿Sí? O por ejemplo, habían premios de, bueno, 3 minutos extra para pensar en tu lista, ¿sí? O en los temas de la lista, y así. Entonces, claro, este pues no es, a lo mejor no es una forma de evaluación que todos podrían hacer, ¿verdad? ¿Sí? Porque, por ejemplo, no todos tienen control en su casa, no todos tienen acceso a videojuegos, ¿verdad? Pero tal vez celular sí, pero a lo mejor el celular no tiene mucho espacio como para juegos, o el celular no es de ellos, por ejemplo, sino que usan el celular de la mamá o del papá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tal vez no es algo que se adapte a todos, ¿verdad? Pero les dejo ahí la idea para que ustedes la puedan analizar de cómo se puede hacer una evaluación con base en la gamificación, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, por cuestiones de tiempo, pues no nos va a dar el tiempo para que nosotros podamos hacer este modelo y presentarlo, ¿verdad? Pero se los dejaría como tarea para el día de mañana. Entonces, si se dieron cuenta, pues hoy vimos el ejemplo, ustedes hicieron la pequeña práctica ahí de una evaluación escrita y de una evaluación por proyectos y les di como la introducción ahí de una evaluación por gamificación. Si se recuerdan de la clase que vimos sobre evaluación, pues lo que vimos nosotros fue una evaluación mediante concurso y una evaluación oral, que serían las que faltan, y la evaluación por gamificación. Entonces, bueno, tienen de aquí hasta el lunes, ¿verdad? Les dejo el espacio de la clase de mañana si ustedes se quisieran reunir en grupos, ¿verdad? Por aparte y realizar la actividad, pues estaría buenísimo. ¿Verdad? Pero si no, pueden ir apartando ustedes su propio tiempo de acuerdo a su propia disponibilidad con cada grupo para realizar esos trabajos, ¿verdad? Les recuerdo también que el ensayo se entrega el día de mañana, que el parcial lo entregan el día sábado y que el proyecto, no, perdón, el ensayo habíamos quedado que martes, ¿verdad? Sí, que es el día martes. Sí, perdón, Sí, perdón. licenciado.
Entonces, sí, el ensayo era día martes, el proyecto 3 era día lunes y el parcial es el día sábado. Ahora, solo para recordarles ahí las fechas, que no se les olvide. Y pues con esto concluiríamos el día de hoy. Yo voy a agregar ahí en Classroom la parte de anexos para que ustedes puedan subir los documentos que realizaron en clase. Pues con una persona del grupo que lo suba, suficiente. No tienen que subirlo todo, ¿sí? Con una persona que sea de su grupo que lo haya subido, ahí estaríamos, ¿verdad? Eso solo, como les digo, no tiene un valor de punteo, pero sí es importante para que ustedes puedan digamos, ampliar esas actividades que tenemos. Ay, Silvia, pues es para el martes. Pero entonces ya no corra. Ya vio, ya le dimos Gracias, más tiempo. Está bien. Muy bien. Entonces, les deseo una feliz Nochebuena, feliz Navidad, que la pasen bien con su familia, amigos, parejas, que la pasen muy bien, que descansen y nos veríamos entonces el día lunes. Feliz Navidad y feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Buenas noches. igualmente. Gracias. Gracias.